Hola, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. Imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma. Un lenguaje sin fronteras, sin malentendidos, sin barreras culturales. Las palabras fluían con la misma claridad con la que un río atraviesa un valle fértil. Era un tiempo en que los corazones y las mentes estaban unificados, no por la fuerza, sino por la esencia misma de su comunicación. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría sucedido si ese idioma único nunca se hubiera fragmentado? ¿Si la humanidad hubiera conservado esa conexión pura sin las divisiones que hoy conocemos? En el horizonte de este mundo antiguo se alzaba un proyecto audaz, casi inimaginable: la construcción de una torre que alcanzaría los cielos. No era solo una estructura de ladrillos y alquitrán, era un símbolo de la ambición humana, del deseo inquebrantable de trascender, de dejar una marca imborrable en la historia. La Torre de Babel no fue solo una edificación física, sino un reflejo del alma humana, su grandeza, su orgullo, su fragilidad. Pero, ¿qué llevó a aquella civilización a embarcarse en tal empresa? ¿Fue la sed de poder, el miedo al olvido, o una necesidad inherente de desafiar los límites impuestos por la propia existencia? En cada ladrillo colocado, en cada palabra pronunciada durante su edificación, se escondía una historia, un susurro del pasado que aún resuena en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de unión terminó en la mayor de las divisiones. La confusión de las lenguas, un castigo divino o quizás una lección sobre los límites del orgullo humano. ¿Fue realmente un castigo, una oportunidad para que la humanidad explorara su diversidad, su capacidad de adaptación y su creatividad infinita? Acompáñame en este viaje fascinante al corazón de uno de los relatos más enigmáticos de la Biblia. Vamos a desenterrar los ecos de una torre que, aunque derrumbada, sigue erguida en la memoria de la humanidad. Prepárate para cuestionar, para reflexionar y, sobre todo, para emocionarte con la historia de la Torre de Babel. En un tiempo remoto, después de que las aguas del gran diluvio hubieran retrocedido, la humanidad se encontraba frente a un lienzo en blanco. Las cicatrices de la destrucción aún marcaban la memoria de los descendientes de Noé, pero con el paso del tiempo, el temor se transformó en ambición. Los hombres y mujeres, unidos por un solo idioma y un propósito común, comenzaron a expandirse por la faz de la tierra, llevando consigo no solo su herencia genética, sino también un anhelo profundo de trascendencia. El Valle de Sinar, una vasta extensión fértil ubicada en la antigua Mesopotamia, se presentó como el lugar ideal para establecerse. Sus tierras, bañadas por los ríos Tigris y Eufrates, ofrecían no solo sustento, sino también la promesa de prosperidad. Aquí, la humanidad decidió erigir no solo una ciudad, sino un símbolo de su poder, una obra que desafiara los límites de lo humano y tocara los cielos, una torre que se alzaría hasta las alturas, desafiando la propia divinidad. Imagina el bullicio de aquel lugar, voces que resonaban en perfecta armonía, manos trabajando al unísono, ladrillo sobre ladrillo, cada uno impregnado de la determinación de quienes se rehusaban a ser olvidados. El polvo del suelo se mezclaba con el sudor de los constructores, mientras el sol dorado iluminaba una ambición que crecía tan rápido como la torre misma. Pero, ¿qué motivaba realmente a estas personas? ¿Era solo el deseo de alcanzar el cielo o había un temor oculto, un miedo a la insignificancia, a la fragilidad de la condición humana frente a la vastedad del universo? La Torre de Babel no era solo un proyecto arquitectónico, era un grito de desafío, una declaración de independencia frente a un Dios que había demostrado su poder al enviar el diluvio. Sin embargo, en el corazón de esta historia late una paradoja. En su intento por unirse bajo un mismo propósito, la humanidad desencadenó su propia fragmentación. La confusión de las lenguas no fue solo un castigo, sino un espejo que reflejaba la complejidad del alma humana. ¿Acaso no seguimos, hasta hoy, construyendo nuestras propias torres de Babel? Edificios de orgullo, muros de incomprensión, barreras que nos separan unos de otros. Mientras reflexionamos sobre esta antigua narración, surge una pregunta inevitable: ¿qué hemos aprendido desde entonces? La historia de la Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es una metáfora viva que resuena en cada intento humano por trascender, en cada esfuerzo por encontrar un significado común en un mundo diverso y, a menudo, dividido. Así comienza nuestro viaje a través del tiempo y la historia, explorando no solo los hechos, sino también las emociones, las aspiraciones y las lecciones que la Torre de Babel tiene para ofrecer. Imagina un tiempo antiguo, cuando la humanidad hablaba una sola lengua y caminaba unida bajo un mismo propósito.
Las vastas llanuras de Sinar, con su horizonte infinito y su suelo fértil, fueron testigos del nacimiento de uno de los proyectos más audaces de la historia, la construcción de una torre que tocaría los cielos, un símbolo de la ambición humana, de la sed de poder y del anhelo de igualarse a lo divino. Hombres y mujeres, de todas partes, se reunieron con un objetivo común. El sonido de sus voces resonaba en perfecta armonía, mientras manos encallecidas moldeaban ladrillos de barro, quemándolos bajo el sol abrasador y uniéndolos con betún negro extraído de las entrañas de la tierra mesopotámica. Cada piedra levantada no era solo un bloque de construcción, sino una declaración de determinación, un grito silencioso de desafío hacia los cielos. El calor del desierto no era un obstáculo, sino un testimonio de la fuerza de voluntad del pueblo. Sus sombras se alargaban sobre la tierra mientras trabajaban incansablemente, sus ojos brillando con la promesa de inmortalidad, fama y poder. No querían solo construir una ciudad, querían esculpir su nombre en la eternidad, una marca indeleble que resonaría a través de las eras. Pero, ¿por qué esa obsesión por alcanzar el cielo? ¿Qué llevó a estas personas a desafiar los límites impuestos por la naturaleza? Tal vez fuera el miedo a desaparecer en la vastedad del mundo, a volverse irrelevantes en medio del infinito del tiempo. O quizás fuera el ardiente deseo de demostrar que podían controlar su propio destino sin necesidad de intervención divina. Mientras la torre se alzaba, un monumento de orgullo y ambición, las bases de la propia humanidad comenzaban a resquebrajarse. Lo que parecía una conquista gloriosa ocultaba fisuras invisibles, la arrogancia, la presunción y el olvido de la verdadera esencia del ser humano. La torre no era solo una construcción física, sino un reflejo del alma humana, con sus luces y sombras, sus virtudes y defectos. Y entonces, en medio del estruendo de los martillazos y el clamor de las voces al unísono, algo extraordinario ocurrió. El cielo observaba en silencio y el destino de la humanidad estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Lo que siguió no fue solo una confusión de lenguas, sino una lección eterna sobre la fragilidad de la unidad cuando se construye sobre cimientos de orgullo y vanidad. Imagina un vasto desierto bañado por la luz dorada del sol naciente, donde el eco de voces humanas resuena con un propósito común. En el corazón de la antigua llanura de Sinar, un pueblo unido por un solo idioma y una visión compartida decide emprender una hazaña sin precedentes, construir una ciudad magnífica, coronada por una torre que se eleve hasta tocar el cielo mismo. No es solo un proyecto de arquitectura, es un grito de desafío, una declaración de independencia frente a los límites impuestos por la condición humana. Las manos trabajan sin descanso, moldeando ladrillos cocidos al sol y sellándolos con betume, un material oscuro y viscoso que mantiene cada bloque firmemente unido. Las chispas del esfuerzo humano iluminan los rostros sudorosos de hombres y mujeres que, impulsados por un anhelo profundo de trascendencia, colocan piedra sobre piedra. Sus corazones laten al ritmo de un tambor invisible, marcando el compás de una ambición que arde más brillante que el propio sol. Pero, ¿qué impulsa realmente a este pueblo? No es solo el deseo de construir una estructura imponente, es el anhelo de inmortalidad, el sueño de dejar una huella imborrable en la historia, de alcanzar lo inalcanzable. Quieren un nombre, un legado que resuene a través de los siglos. Buscan, en lo más profundo de su ser, igualarse a los dioses, dominar su destino y elevarse por encima de la fragilidad inherente a la existencia humana. Sin embargo, en los cielos, una mirada omnisciente observa. No hay ira en esos ojos divinos, sino una mezcla de tristeza y preocupación. Dios contempla la torre que crece día a día, viendo cómo la humanidad, en su sed de grandeza, se desliza hacia el abismo de la arrogancia. No es un acto de rebelión lo que le preocupa, sino el peligro que esta ambición desmedida representa para el corazón humano. Y así, en un acto de protección más que de castigo, decide intervenir, no con rayos ni catástrofes, sino con algo más sutil y devastador, la confusión de las lenguas. De un día para otro, las voces que antes se entendían perfectamente se convierten en un mosaico de sonidos incomprensibles. La unidad se disuelve, dando paso a la frustración, el caos y la separación. El gran proyecto queda inacabado, la torre se convierte en un símbolo no de grandeza, sino de la fragilidad del orgullo humano. Las personas se dispersan por la faz de la tierra, llevando consigo no solo nuevas lenguas, sino también lecciones grabadas en lo más profundo de su ser. Esta es la historia de la Torre de Babel, un relato que va más allá de la simple construcción de una torre. Es un espejo que refleja las luces y sombras del alma humana, un recordatorio de que, a veces, nuestros mayores logros pueden ser también nuestras más grandes caídas. En un tiempo remoto,
cuando la humanidad hablaba una sola lengua y compartía un mismo propósito, nació un sueño audaz: construir una torre que alcanzara los cielos. Era más que una simple estructura de piedra y ladrillo, era el símbolo del anhelo humano de trascender, de desafiar los límites impuestos por su propia naturaleza. En las vastas llanuras de Sinar, hombres y mujeres trabajaban hombro a hombro, sus voces resonando al unísono, una sinfonía de determinación y ambición. Pero, ¿qué sucede cuando la unidad se convierte en arrogancia? Cuando la colaboración, en lugar de celebrar la diversidad, busca uniformidad absoluta. La Torre de Babel no solo es una historia de construcción, sino de advertencia. A medida que los ladrillos se apilaban uno sobre otro, también lo hacía el orgullo humano, erigiendo no solo una torre física, sino un monumento a la autosuficiencia y al olvido de su dependencia del Creador. Y entonces ocurrió lo impensable. Las palabras, antes claras y comprensibles, se fragmentaron en una cacofonía de sonidos incomprensibles. La comunicación, el lazo invisible que unía a aquellos constructores, se rompió. Imagina el caos, órdenes que se pierden en el aire, gestos desesperados, miradas de confusión y miedo. La armonía se desvaneció, reemplazada por la confusión y el desorden. La ciudad que una vez representó la unidad fue bautizada con un nombre que reflejaba su nueva realidad, Babel, que en hebreo significa confusión. Pero esta no es solo una historia de fracaso. Es, en su esencia, un relato sobre los límites del poder humano y la belleza que surge de la diversidad. La dispersión de los pueblos, cada uno con su propio idioma y cultura, no fue una maldición, sino una oportunidad, una invitación a explorar, a aprender, a descubrir que la riqueza de la humanidad reside precisamente en sus diferencias. Reflexiona por un momento: ¿qué sería del mundo sin la diversidad de lenguas, tradiciones, perspectivas? La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en construir torres que lleguen al cielo, sino en tender puentes que conecten corazones. No se trata de hablar un solo idioma, sino de encontrar formas de entendernos más allá de las palabras. Así, mientras las imágenes de personas alejándose, siguiendo sus propios caminos, desfilan ante nuestros ojos, recordemos que cada paso dado en direcciones distintas contribuye a la gran sinfonía de la humanidad. La Torre de Babel no es solo un eco del pasado, es un espejo del presente, un llamado a la humildad, la aceptación y la celebración de lo que nos hace únicos. Este es el legado de Babel, no un monumento derrumbado por la soberbia, sino una lección eterna sobre la fragilidad de la ambición desmedida y la fortaleza que nace de la diversidad. Un recordatorio de que, aunque hablemos diferentes lenguas, todos compartimos la misma historia, tejida con hilos de esperanza, aprendizaje y redención. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.